El verano de 2021 se grabó en la memoria de los aficionados al fútbol como un periodo de conmoción y asombro. La noticia de que Lionel Messi, el ícono indiscutible del Fútbol Club Barcelona durante casi 2 décadas, abandonaba el club de su vida resonó con una fuerza sísmica. Las razones de su partida, ligadas a las restricciones financieras del club catalán impuestas por la Liga Española, crearon un vacío inmenso en el corazón de los culés y una oportunidad dorada para otros gigantes europeos. Fue el Paris Saint-Germain, con su poderío económico casi ilimitado respaldado por el fondo Qatar Sports, quien logró atraer al astro argentino. El anuncio oficial de su llegada el 10 de agosto de 2021 desató una ola de fervor en la capital francesa. Miles de seguidores se congregaron en los alrededores del aeropuerto de Le Bourget y del Parque de los Príncipes, ansiosos por dar la bienvenida a un jugador que muchos consideraban el mejor de todos los tiempos. La expectativa no era simplemente alta, era casi mesiánica. Se creía firmemente que la llegada de Messi era la pieza final del rompecabezas para conquistar la escurridiza UEFA Champions League, el santo grial del club parisino. El acuerdo contractual reflejó la magnitud de la operación. Si bien llegó como agente libre, evitando un costo de traspaso directo, su salario se elevó a la estratosfera del fútbol mundial. Las cifras que circularon en la prensa estimaban un salario neto anual de alrededor de 35 millones de euros, complementado con lucrativos bonos por objetivos y derechos de imagen. Una inversión monumental que subrayaba la ambición desmedida del PSG por alcanzar la gloria europea. El vestuario del PSG en la temporada 2021 a 2022 era un cosmos de talento individual, una galaxia de superestrellas reunidas bajo un mismo techo. Para Messi, significó el reencuentro con su íntimo amigo y excompañero del Barcelona, Neymar Jr. Junto a ellos, la presencia del veloz y letal Kylian Mbappé conformaba un tridente ofensivo que en el papel parecía imparable, la temida MNM. Sin embargo, el vestuario albergaba a otras figuras de renombre mundial, cada una con su propia historia y ambición. Jugadores como el experimentado defensor Sergio Ramos, llegado también en ese mercado de verano, el talentoso extremo argentino Ángel Di María, el sólido guardameta italiano Donnarumma y el metrónomo del mediocampo Marco Verratti completaban un plantel plagado de calidad. No obstante, la convivencia de tantas estrellas no siempre fue sencilla. Las jerarquías dentro del equipo, la distribución de roles en el campo y la gestión de egos en un vestuario con personalidades fuertes representaron desafíos constantes para el cuerpo técnico, liderado en su momento por Mauricio Pochettino y posteriormente por Christophe Galtier. La fluidez en el juego colectivo, la química entre las líneas y la cohesión en los momentos de presión se mostraron, en ocasiones, esquivas. A pesar de las sombras que envolvieron su etapa parisina, Messi ofreció destellos de la genialidad que lo consagró como uno de los más grandes de la historia. Su primer gol con la camiseta del PSG, un elegante zurdazo desde la frontal del área que selló la victoria contra el Manchester City en la fase de grupos de la Champions League, fue un recordatorio de su capacidad para marcar la diferencia en los momentos clave. En la Liga 1, su contribución fue más constante. A lo largo de sus 2 temporadas en París, Messi lideró en la tabla de asistencias, demostrando su visión de juego y su capacidad para habilitar a sus compañeros en posiciones de gol. Sus goles también fueron importantes para la consecución de los títulos ligueros de ambas temporadas. Sin embargo, la sensación general era que su impacto, aunque significativo a nivel doméstico, quedaba por debajo de las expectativas generadas. La obsesión del Paris Saint-Germain, la UEFA Champions League, se convirtió en el escenario de sus mayores pesadillas durante la estancia de Messi. En la temporada 2021 a 2022, tras superar la fase de grupos con relativa solvencia, el equipo se enfrentó al Real Madrid en los octavos de final. La victoria por 1-0 en el partido de ida en París alimentó la esperanza, pero el fatídico encuentro de vuelta en el Santiago Bernabéu terminó en un colapso espectacular. El Real Madrid remontó un marcador adverso con 3 goles que dejaron al PSG eliminado de forma cruel y prematura. La sombra de esta derrota se cernió sobre el proyecto y sobre la figura de Messi, quien, a pesar de no ser el único responsable, fue objeto de críticas por su supuesta falta de liderazgo en el momento crucial. La temporada siguiente trajo consigo una nueva oportunidad, pero el desenlace fue igualmente doloroso. En los octavos de final de la Champions League 2022 a 2023, el PSG se cruzó con un Bayern Múnich sólido y pragmático. Tras caer 0-1 en el Parque de los Príncipes, el equipo parisino no logró revertir la situación en el Allianz Arena, sufriendo una derrota por 2-0 que selló su eliminación con un marcador global de 0-3. La ilusión europea se desvaneció por segundo año consecutivo, dejando una profunda sensación de fracaso y alimentando las dudas sobre la viabilidad del proyecto con tantas individualidades. El paso de Messi por el Paris Saint-Germain estuvo marcado por una creciente desconexión con la afición. A pesar de sus esfuerzos y sus contribuciones en el campo, nunca logró ganarse por completo el cariño incondicional de los ultras parisinos.
Las expectativas eran tan elevadas que cualquier resultado que no fuera la conquista de la Champions League se consideraba una decepción. La prensa francesa fue implacable en sus críticas hacia el argentino. Se cuestionó su compromiso defensivo, su lenguaje corporal en algunos partidos y su aparente falta de sintonía con la cultura y la historia del club. La sombra de su glorioso pasado en Barcelona era alargada y la comparación constante, a menudo injusta, pesó sobre su rendimiento y su imagen en París. Los silbidos y las críticas por parte de un sector de la afición se hicieron más frecuentes en su segunda temporada, especialmente tras la eliminación en Champions League ante el Bayern Múnich. Este ambiente hostil contribuyó a un deterioro de la relación entre el jugador y el club, haciendo que su salida al final de su contrato fuera un desenlace casi inevitable. Al concluir la temporada 2022 a 2023, la confirmación de su traspaso al Inter de Miami de la Major League Soccer puso fin a su etapa parisina. La decisión de Messi de mudarse al fútbol estadounidense representó un cambio de rumbo significativo en su legendaria carrera. Varios factores influyeron en su elección. La oportunidad de vivir una nueva experiencia cultural en una ciudad vibrante como Miami, la posibilidad de ser la figura central de un proyecto en crecimiento en una liga con menor exigencia competitiva y la perspectiva de disfrutar de un ambiente familiar más tranquilo fueron elementos clave. Además, el atractivo económico y la posibilidad de expandir su marca en el mercado norteamericano también jugaron un papel importante. La etapa de Lionel Messi en el Paris Saint-Germain quedará grabada como un capítulo agridulce en su brillante trayectoria. Llegó con la promesa de liderar al club hacia la gloria europea, pero las expectativas se estrellaron contra la dura realidad de la competición de élite. A pesar de sus contribuciones individuales y los títulos de liga conquistados, la sensación predominante es la de un proyecto inconcluso y una oportunidad perdida. Las razones de este desenlace son complejas y multifactoriales. La dificultad de construir un equipo campeón simplemente juntando estrellas, la falta de un proyecto deportivo cohesionado a largo plazo, la presión desmedida por ganar la Champions League y quizás una falta de identificación profunda del propio Messi con el club y la ciudad, contribuyeron a un final decepcionante. Su partida a Miami simbolizó la búsqueda de un nuevo comienzo, un espacio donde la exigencia del fútbol de máximo nivel se diluye en favor de una vida más tranquila y la oportunidad de dejar una huella en un mercado en expansión. El fantasma de lo que pudo haber sido en París persistirá, recordándonos que incluso para los más grandes, el éxito no siempre está garantizado cuando las expectativas son tan altas y las circunstancias tan complejas.